Buenos días, Dios me les bendiga a todos y cada uno de los que estamos acá. Espero que haya sido esta semana una semana de bendición para usted. Yo deduzco que sí, porque está con vida. Y si tenemos vida, pues estamos bien. Aunque ciertamente hay algunas necesidades que no hemos podido cubrir o algunos momentos de dificultad, eso no nos dice que Dios no ha sido bueno. La bondad de Dios se mide no por lo que nuestro tiempo de vida o nuestro confort aquí, sino se mide en la cruz del Calvario. Según lo que Cristo hizo en la cruz, Dios es bueno. Aun y cuando mi vida no sea tan buena como nosotros como seres humanos la queremos o la deseamos. En ese sentido, Dios siempre es bueno. ¿Por qué? Porque mostró su amor para con nosotros en que estando aún nosotros envueltos en pecados, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran amor de Dios y ahí se muestra su bondad. Bien, nosotros estamos en esta serie de predicación que acabamos de comenzar, apenas tenemos 2 domingos, del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, y estamos estacionados allí en el capítulo 1. En esta oportunidad vamos a entrar a un episodio diferente de este capítulo y es el episodio de la tentación del Señor. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a hablar de esos 2 versículos simplemente. Y les recuerdo pues que esta serie también van a ser subidas a la página Dios mediante, de tal manera que si usted está allí y no estuvo en el primer episodio o la primera predicación, la segunda predicación, pues pronto allí en nuestra página, en YouTube, podrá seguirnos. Ahí usted podrá ver la predicación, de qué trató y cómo a la introducción pues nos ayuda a entender todo el libro. El título que que yo le he puesto a la predicación de hoy es La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Y nosotros ya hemos visto en los primeros versículos que Cristo venía como rey. Y ese rey que venía, ese rey glorioso que venía a hacer su aparición en la tierra, vino como todo rey venía, ¿verdad? Vimos que tenía a una persona que venía delante de él, a Juan el Bautista, quien venía a preparar el camino para que ese Señor llegara como lo hacían los reyes en el tiempo pasado. Juan era ese precursor que proclamó un bautismo por arrepentimiento de los pecados, que llamó a las personas a que vinieran a Cristo arrepentidos para que pudieran entonces reconocer que el rey que había de venir, ese rey había llegado para salvar a aquellos que venían o que en arrepentimiento y fe creían en él. Pero también vimos cómo ese rey se hizo siervo, ¿verdad? La semana pasada, ese rey que no vino en una pompa con carruajes y todo esto, este rey vino caminando, solo, sin una caravana delante de él, sino que llegó a donde estaba Juan el Bautista en el Jordán, donde estaba bautizando a los pecadores. Y vimos cómo Cristo se identifica con el pecador, viniendo él a bautizarse con el bautismo de arrepentimiento. Y decíamos allí que Cristo no es pecador. Entonces él vino a bautizarse para identificarse con aquellos que iba a salvar. Si Cristo no se identificaba contigo y conmigo, entonces ¿a quién vino a salvar? Él tenía que identificarse con los pecadores, aunque él no era pecador. Y ese rey llegó, se hizo siervo, se identificó con los pecadores a través del bautismo y dice, e inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y esa palabra inmediatamente, luego, la palabra aquí en Reina Valera dice, y luego, esa palabra se traduce inmediatamente, lo que da fe o muestra que el Evangelio de Marcos es un evangelio muy rápido, que constantemente está de escena en escena. Él no quiere perder tiempo, él quiere llevar a Cristo su reinado, su coronación, como lo fue en el tiempo de el ascenso del Espíritu Santo sobre él. Y inmediatamente, él quiere ver a Cristo en acción. Y eso es lo que nos muestra Marcos. Entonces vemos a Cristo bajar las aguas, vemos la confirmación del Padre diciendo que Él era su Hijo amado, que Jesús era su Hijo amado, y el Espíritu Santo descender ungiéndole o capacitándole para la obra que Él iba a empezar a hacer. Ahora,
vamos a leer el pasaje porque el pasaje, aunque es corto, hay muchas cosas que podemos sacar de este. Dice versículo 12, capítulo 1. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, Marcos continúa su evangelio rápidamente, es decir, cambia de un episodio a otro con la palabra luego, que lo que significa es inmediatamente. Y lo que vamos a ver en este pasaje son básicamente 3 puntos. Vamos a ver la autoridad real de Jesús. Vamos a ver la tentación y en qué consistía la tentación. Y vamos a ver la victoria que el primer Adán perdió. Una victoria que el primer Adán perdió. La autoridad real de Cristo. Si Cristo es el rey, un rey legítimo, entonces Él tenía que demostrar su poder y su autoridad ante un suplantador. La Biblia nos enseña que Satanás es el rey de este mundo o el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo. Y nosotros sabemos que Él gobierna este mundo bajo la sumisión o la mirada de Dios. No hace nada que Dios no le permita hacer. Pero en el tiempo de Cristo, cuando Cristo llega y hace su aparición, hace su primer encuentro, la primera labor que tenía Cristo era enfrentarse a aquel que era o que decía ser el rey, el suplantador, Satanás mismo. Si iba a conquistar el reino del pecado, él debía liberar a sus cautivos de ese reino. Él tenía que mostrar que él tenía total poder sobre aquel que lo tenía todo sujeto bajo su poder. Cristo tenía que demostrar ante todo que él era todopoderoso y tenía la autoridad para llevar ante el Padre a aquello que era necesario para que usted y yo fuéramos libres del pecado, justicia, obediencia. Jesús está en un momento en las aguas y él escucha la voz del cielo y recibe honor del Padre, recibe la capacitación del Espíritu Santo y luego enfrenta a su archienemigo, a Satanás. Él vino como rey, pero también como siervo. ¿Recuerdan? Marcos quiere presentarnos a un rey que se hizo siervo. ¿Recuerdan Marcos capítulo 10, 45, que es el centro que va a dividir nuestro bosquejo? Él no vino para servir, sino para él no vino para ser servido, sino para servir. Eso es lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Entonces, él como rey vino a hacerse siervo y como siervo él sufriría, un siervo sufriente. Y esto lo ilustra muy bien este episodio que vamos a ver, la tentación. A Cristo no le esperó un banquete después de esa coronación, después de esa voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, sino que le esperó 40 días de ayuno, 40 días sin comer, sin probar alimento. Este ayuno que Cristo tenía aquí no era un ayuno como quizás algunos ayunos que encontramos en la Biblia en tiempos atrás, o más bien en el Antiguo Testamento, donde habían ayunos de legumbres, solamente se comía legumbre, y habían ayunos que se podía tomar agua, etcétera. En este dice que él estuvo 40 días de ayuno. Pero el punto de esto, ¿por qué decimos que fue ayuno total? Porque donde lo estaba haciendo no había nada para comer. Él estaba en el desierto, 40 días en el desierto. Pero vamos por parte. El versículo dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ese espíritu que está allí, usted puede entender que es el Espíritu Santo de Dios, porque comienzan con la E mayúscula, y bueno, el original dice el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo de Dios le impulsó. ¿Qué significa esa palabra, impulsar? Bueno, significa empujar, significa expulsar, e incluso es la misma palabra que Cristo usa cuando saca a los demonios. Él expulsa a los demonios fuera de la gente. Es una palabra fuerte,
Y la idea aquí no es que Cristo se resistía al Espíritu para ir a ser tentado. No, esa no es la idea. La idea aquí es que la tentación no le sorprendió. Cristo no le sorprendió la tentación, sino que esto fue programado por Dios y se tenía que dar en el momento preciso para así iniciar su ministerio. Esta tentación, este impulsar del Espíritu, lo que muestra es que el Espíritu tenía control de la situación. Él tenía el control de todo lo que estaba pasando. Ahora, la razón por la que Jesús fue llevado al desierto nos lo revela, o para este lugar, nos lo revela Marcos capítulo 4, versículo 1. Y yo no quiero entrar en los otros evangelios, simplemente voy a mencionar lo que mencionan los evangelios para darnos un poquito más de luz. Pero en Mateo capítulo 4, versículo 1, vemos que la razón por la cual Jesús fue llevado al desierto, dice literalmente que fue para ser tentado por el diablo. Específico, el Espíritu lo impulsó a enfrentarse al diablo. Él debía librar un combate cara a cara y así derrotarle. Dios prometió que su hijo iba a ser tentado, pero que él iba a vencer. Que él iba a ser herido, pero que al final de cuentas él iba a vencer. Dios prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15, que esa serpiente lo heriría en el calcañar, en el talón del pie, pero él le iba a dar una herida mortal, que iba a aplastar su cabeza. Por medio de la victoria de Jesús, él va a mostrar, o la tentación le va a mostrar, que Cristo es un ser divino también. Él va a mostrar que Satanás no tiene ningún poder sobre él, sino que él está sometido solamente a la voluntad del Padre. Ahora, Cristo tenía como deber ir y aplastar la cabeza de la serpiente. Ese era uno de sus deberes. Pero otro de sus deberes era que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Si usted lee 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, dice que el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él tenía que enfrentar a Satanás en el desierto, en una lucha cuerpo a cuerpo y derrotarle para entonces sí deshacer las obras que él había planeado. Además, él tenía que deponer al ilegítimo rey o al que se proclamaba a sí mismo rey y ciertamente coronarse él. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, y está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces él venía a quitar la venda a aquellas personas, a ti y a mí, que estábamos ciegos. Él necesitaba esa batalla, él necesitaba derrotarle en esa batalla para entonces tener la autoridad de poder quitar de nosotros esa venda que nos hacía cautivos de él. Y al final de todo, Jesús demostró su autoridad real y no solamente su autoridad que tenía, el Padre le había dado, sino que él mostró esa autoridad real al derrumbar a Satanás con la palabra de Dios, con el escrito está, escrito está, escrito está. Y esa autoridad iba a ser manifestada o más bien proclamada por el Padre en Mateo capítulo 28, versículo 18. Cristo recibe del Padre toda autoridad, dice. Cristo mismo dice en ese pasaje, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía toda la autoridad, pero antes de obtener esa autoridad, tenía que enfrentarse a Satanás. Eso me lleva al segundo punto. Ya vemos que Cristo tenía autoridad y ese fue parte del propósito de estar allí con el Señor. En el segundo punto, hay una controversia bien grande. Y es que, ¿cómo fue tentado? ¿Cómo fue la tentación? ¿Cómo fue tentado Jesús?
¿Fue verdaderamente tentado? Porque Cristo o Jesús fue tentado en el desierto, dice la Biblia. Pero al final de cuentas, tú te pones a pensar, la tentación de Cristo sería real, porque si Él era Dios, Él no podía ser tentado. ¿De qué manera fue tentado? Pero si decimos que Cristo no fue tentado, entonces decimos que Él no podía compadecerse de nosotros porque no sabe qué significa la tentación. Y entonces hay una controversia. Si Cristo fue verdaderamente tentado o no fue verdaderamente tentado. Y si fue tentado, ¿de qué manera fue tentado? Si fue tentado, ¿tenía la posibilidad de pecar? Porque si no lo tenía, entonces entramos en el punto de que entonces la tentación no fue válida. Y si la tentación no es válida, usted y yo, pues estamos a expensas del pecado, porque nadie se puede compadecer de nosotros. Nadie nos puede entender. O por lo menos Cristo no nos puede entender. Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es obedecer lo que dice la Biblia. Es ver lo que dice la Biblia. ¿Dios puede ser tentado? Bueno, la Biblia dice que no. Ok. Y empiezo a rascarme la cabeza porque voy a entrar en un terreno santo. ¿De qué manera entonces, si fue tentado, si yo digo que fue tentado, ¿de qué manera fue tentado? Porque tiene que ser tentado para compadecerse de mí, para poder derrotar la tentación en el mismo terreno que Adán la perdió. Bueno, lo primero que debemos recordar es que entre Jesús y nosotros hay una gran diferencia, muy grande. Y es que Jesús no tenía pecado, pero nosotros sí. Y esto es otro tema de debate. ¿Por qué es otro tema de debate? Bueno, porque si nosotros somos tentados sobre la base de lo que usted y yo somos pecadores, y Satanás nos va a tentar con aquello que nosotros nos llama, nos atrae, por nuestras pasiones, por nuestros deseos pecaminosos. Por ejemplo, Satanás no le va a tentar a usted, si usted no tiene ningún problema con respecto al alcohol, a usted le podrán poner las botellas de alcohol allí y usted ni pendiente. No va a representar eso una tentación para usted. Pero si usted tiene un problema con el alcohol, él va a tentarle por allí. Porque esa es su pasión, su deseo, usted quiere hacer eso. Pero usted sabe que eso va en contra de Dios. Entonces Satanás lo que hace es tentarnos sobre la base de nuestra concupiscencia. Pero Cristo no tiene deseo pecaminoso. ¿Sobre qué base fue tentado Él? Estudiosos se han puesto de acuerdo, escudriñado la palabra del Señor. Y hay ciertas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta en esto aquí. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la palabra de Dios dice literalmente que Dios o que Cristo fue tentado en todo. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, ya vemos que sí fue tentado, la Biblia dice que fue tentado, pero cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo 13, ahí empieza a rascarnos la cabeza. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, otra vez, volvemos a caer en el mismo problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que nosotros debiéramos entender es como la mayoría de los eruditos y estudiosos de la Biblia entienden. Y estamos de acuerdo en esta doctrina. Sí, Cristo fue tentado y tenía que ser tentado para compadecerse de ti y de mí, pero el problema, el rollo se desenrolla más bien en una palabra llamada unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Bueno, eso es una palabra teológica que lo que quiere decir es que hay dos naturalezas
existiendo en un solo ser. Los eruditos y estudiosos de la Biblia entienden que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. De tal manera que esas dos naturalezas con voluntades viven en un solo ser. Cristo o Dios se vació, se encarnó en un hombre, y es entonces en la humanidad de Cristo que fue tentado. Cristo fue tentado como hombre, no como Dios. Y usted dirá, pero Él era un solo ser. Así mismo es. Era uno, pero que coexistían dos naturalezas en sí mismo. Y esto necesitaba ser así porque Él era el único que podía entendernos a nosotros y al mismo tiempo acercarnos a Dios, porque solamente Dios podría acercarse al mismo. Solo un ser de tal santidad podía acercarse a Él. Y por eso la Biblia nos dice que no hay otro mediador en el cielo y en la tierra, sino a Jesucristo, hombre. Porque Él se puede compadecer de nosotros, pero al mismo tiempo esa carga puede llevarla ante el Padre porque Él tiene acceso directo. La unión hipostática resuelve el problema de que Él no podía ser tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado y su tentación fue real. Ahora, pensemos en la tentación como tal. Cristo tenía 40 días en el desierto sin comer. Y si tú tienes un día sin comer, una tarde sin comer, es más, tú estás aquí sin comer en la mañana y usted tiene, ¿qué? Usted tiene mucha hambre. Y el estómago le va a recordar que tiene hambre. Va a empezar las fieras que hay adentro a hacer y le va a recordar, tú tienes hambre. Y aquí en Venezuela nosotros decimos, eso le hace falta es un quitarruido. Usted le metió un manguito, se acabó ese ruido, ¿verdad? Pero el Señor tenía 40 días, no uno, 40 días en el desierto sin comer. Eso presupone que Él tenía hambre. Pero no solamente eso, sino que estaba bajo el sol ardiente del desierto. Y además de eso, nos dice Marcos, y este detalle no nos lo da ningún otro evangelio, dice que estaba en medio de la fiera salvaje. Bueno, la fauna en el desierto es hostil. Y ahí usted va a conseguir serpientes muy venenosas. Usted va a conseguir alacranes, escorpiones, que solamente subsisten allí o que viven allí más bien. Y que esos animales están allí y son salvajes. Que cualquiera que invada ese territorio vendrán sobre él. De tal manera que él no podía decir, voy a descansar aquí en la tierrita. No, porque tenía que tener cuidado. Entonces el Señor estaba ahí en medio de la fiera salvaje, en un desierto hostil, rodeado de escorpiones y de serpientes. Y entonces el diablo hace su aparición. El diablo le ofrece, según los otros evangelios, Marcos no nos dice puntualmente cuáles fueron las tentaciones, pero nosotros sabemos cuáles son las tentaciones porque lo vemos en los otros evangelios. Y dice que Satanás llegó a ofrecerle pan. Si usted lee Marcos o Lucas, Marcos capítulo 4 o Lucas capítulo 4, usted ve la tentación del Señor y dice que Satanás llegó a ofrecerle pan. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Interesante, ¿no? Que Satanás no llega a decirle que haga algo ilegítimo, puntualmente. O sea, no le dice, bueno, Señor, anda a robar. No, tú tienes el poder para convertir la piedra en pan. No le da una mujer para satisfacer sus necesidades sexuales. No le da una botella de ron para que, oye, refrescarme aquí. No, le dice, hay una necesidad real y es hambre, y yo te estoy dando la solución adecuada de que esta piedra se convierta en pan. ¿Dónde está la tentación en todo esto? Porque era legítimo que él pudiera comer. Era legítimo que él pudiera saciar el hambre. Bueno, la tentación consistía realmente en que Cristo desobedeciera la voz de Dios. Saliera de la voluntad del Padre y que empezara a escuchar la voluntad de Satanás.
Lo que Satanás intentó hacer es desviar el camino que el Padre en su soberanía había determinado que el Hijo debía atravesar. Satanás lo que le dijo fue simplemente, sacia tu hambre. Saca tu naturaleza divina y ahora convierte esa piedra en pan, porque en su naturaleza divina él podía hacer eso, pero en su naturaleza humana no lo podía hacer. En su naturaleza divina muchas veces lo hizo, convirtió 5 panes en 5,000. Y en esta oportunidad, su naturaleza humana, para hacerse semejante a ti y a mí, estaba siendo probada. Y él podía hacer uso de su naturaleza divina, sí, pero eso rompería la voluntad del Padre para con él. Eso desviaría la atención de lo que él debía hacer. El hacer la voluntad del Padre fue lo que Cristo vino a hacer, y la labor de Satanás era desviarlo. En su condición de debilidad como hombre, no le fue fácil, hermanos queridos, no le fue fácil decir a las piedras, o no decir a las piedras que se convirtieran en pan. Nosotros pudiéramos decir, pero él era Cristo. Sí, pero él era hombre también. Y como hombre, él podía, quizás, dice algún escritor, que él podía inclusive oler el pan recién horneado que María hacía. Él podía mirar las piedras, y verdad, hay piedras que te va al cerro y hay piedras que parecen pan horneado, lindos. Él podía mirar una piedra y decir, sí, parece un pan. A Cristo se le podía hacer agua en la boca cuando Satanás le dijo, convierte esa piedra en pan y sacia ya tu hambre. A él no le fue fácil decir no. Sin embargo, lo hizo. Él soportó la tentación. Cristo debía ganar la batalla en medio del terreno que Adán la perdió. Como hombre, así como Adán, siendo hombre, perdió la misma batalla frente a Satanás. Y esta es una comparación muy vívida, muy vívida de lo que pasó en el jardín del Edén. Cristo tenía que cumplir a cabalidad lo que el primer Adán no pudo cumplir. La tentación fue real y usted puede recordar cada uno de estos pasos. La primera fue simplemente convierte la piedra en pan. La segunda tentación vino a través de hacerle ver que todos los reinos se lo podía dar. Yo te daré todos los reinos si solamente una sola arrodilladita nada más. No tienes que andar por ahí detrás de mí ofreciéndome. No, es una sola que vas a hacer. Tú te arrodillas y te daré todos los reinos de la tierra. Pero si ustedes recuerdan el pasaje, la predicación pasada, hablamos de Salmos capítulo 2, versículos 7 y 8, donde el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré las naciones. El Padre ya le había dado las naciones al Hijo. Y Satanás aquí está diciéndole, si tú te arrodillas, solamente te las voy a dar. Ahora, ¿cómo el Hijo iba a tener las naciones? A través de la cruz. El Padre había trazado el camino que Cristo debía seguir. Y ese camino era la cruz. Para tú llegar a conquistar los corazones del mundo, tenías que llegar a la cruz. Tienes que sufrir. Pero el Hijo, Satanás está aquí tratando de evitar llegar a la cruz. No sufras más. Yo te lo daré, no tienes que ir a la cruz. Yo te doy lo que tú estás buscando de otra manera. Y a veces nosotros queremos ir por otra manera a buscar la voluntad de Dios. Dios ha dicho cómo es. Y cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, pues vamos a tener problemas. Y eso es simplemente váyase al Edén. Váyase al jardín del Edén y usted verá la consecuencia de salirse de la voluntad de Dios. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol, y él fue y comió. Y la consecuencia es que no solamente él fue destituido de la gloria de Dios, sino que usted y yo ahora vivimos en una naturaleza pecaminosa. Y que ahora esa naturaleza pecaminosa se apodera de nosotros y quiere hacernos pecar. Y dice Romanos que hay una lucha entre el espíritu y la carne y ellos combaten entre sí. Porque se oponen uno y otro. Porque la carne quiere hacer eso que desagrada a Dios. Mas sin embargo el espíritu
una y otra vez te dice, no, no, pelea, haz morir las obras de la carne. Pero hay una tercera tentación, y es que Satanás no solamente le dice, pues, aquí te de las naciones, Cristo ciertamente no obedeció, sino siguió firme en su voluntad. Y luego lo lleva a un pináculo bien alto y le dice, lánzate, chico, lánzate de aquí, porque a sus ángeles mandará, y cita el Salmo 91, ese salmo que nosotros conocemos muy bien. Y él cita el Salmo 91 y dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Tú te tiras de aquí e inmediatamente todas las personas que están en el templo, porque eso era lo que pasaba, en el templo venían todos a hacer sacrificio. Y si tú te tiras de aquí y cuando vayas cayendo al piso, los ángeles vienen y te rescatan, todos los que están alrededor van a creer que tú eres el Mesías prometido. Ahora, ¿era ilegítimo? ¿No era Cristo el Mesías? Sí. Pero Satanás lo que le estaba diciendo en otras palabras es, mira, yo te ofrezco una entrevista en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, en el portal más reconocido, yo tengo tantas personas vistas, y yo te ofrezco una entrevista. Tú solo lo que tienes que hacer es pararte ahí y decir que yo soy el patrocinador tuyo. Solamente eso. Di, tú eres Cristo, tú vas a decir simplemente, yo soy el Cristo. Y quien me patrocina es Satanás. Solamente eso. Y tú verás cómo vas a obtener la alabanza de las personas. Una vez más, Satanás trata de desviar a Cristo de su sufrimiento, del padecimiento que él debía llevar. Ahora, esto es relevante para nosotros y la tentación, porque cuando nosotros estamos en una condición similar, normalmente lo que nosotros escogemos es desobedecer la voluntad de Dios y hacer lo que es más fácil. Y a veces lo que es más fácil no es voluntad de Dios. A veces usted puede decir, pues yo estaba caminando y necesitaba comprar un pan y la persona que va adelante se le cayeron el dinero, ¿verdad? Y justamente se cayó lo que costaba un pan. Y yo necesitaba saciar mi hambre. Pero se le cayó la señora que va al frente. Y entonces, ¿qué hacemos? Esa es la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Lo agarro y me lo llevo a los bolsillos y voy a hacer. Y me convierto en un ladrón. A veces lo que está a la mano no es la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios te va a llevar por caminos difíciles, llenos de espinas, donde te tienes que cortar, donde vas a tropezar, donde tus pies van a sufrir verdaderamente cortaduras. Y eso, al final, siempre será la voluntad de Dios. Como hay otras veces que sí, el Señor te pone cosas a la mano. A veces simplemente Dios hace su voluntad de manera fácil. Ahora, ¿dónde está el discernimiento para saber qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios? Bueno, nosotros tenemos su palabra escrita que nos dice qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice en Romanos, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no puede ir en contra de lo que Dios ya ha dicho. Y usted preguntará, bueno, ¿la voluntad de Dios para mi vida será que me case con esta persona o con esta persona? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice que usted debe buscar una persona que sea idónea. ¿Y qué es una persona idónea? Bueno, la Biblia, según dice ella, es una persona que va en temor o se conduce en el temor de Jehová. Es una persona sabia que se conduce en el temor de Jehová. Y dice Proverbios capítulo 31 que esa mujer es una mujer esforzada, hablando de la mujer. Pero no solamente habla de la mujer, habla de los hombres esforzados, diligentes, varoniles, valientes. Si quieres buscar la voluntad de Dios para tu vida en cuanto al matrimonio, debes escuchar lo que la Biblia dice. Pero debes escuchar también la voluntad de Dios en cuanto a, estoy buscando trabajo, no tengo trabajo. Pero normalmente nosotros pensamos el trabajo es algo diferente. Dios es Dios y el trabajo es diferente. Pues no es así. Usted es cristiano aquí y siempre será cristiano si realmente usted es hijo de Dios. Y como se comporta aquí en la iglesia, debe comportarse allá afuera. De tal manera que cuando usted va a un trabajo y ese trabajo le ofrece todos los beneficios, pero lo aleja de Dios,
entonces no es de Dios. Es preferible estar con hambre en el desierto dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera de la voluntad de Él. Eso fue lo que Cristo mostró en el desierto. Yo prefiero estar con hambre, yo prefiero ir a la cruz, yo prefiero pasar el tiempo que tenga que pasar sufriendo y mostrando que yo soy el Mesías a personas que no creen en mí todavía, pero prefiero hacer eso estando en la voluntad de Dios que fuera de ella obteniendo todo eso. ¿Cuántos de nosotros preferimos obtener lo que quiero fuera de la voluntad de Dios? Y luego vienen los dolores de cabeza y los ay. Y encontramos a personas que dicen, bueno, pastor, mi matrimonio es un desastre. ¿Y usted escuchó la voluntad de Dios para su vida? No le hice caso. Tiene que vivir con la consecuencia. No, pero es que me quiero divorciar. No, la Biblia dice que hasta que la muerte los separe. Pues entonces me voy de esta iglesia y me voy para otra. ¿Está bien? Sea lo que sea, a donde tú vayas, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Y al final de cuentas, tú no te vas a presentar delante de ningún pastor o ninguna iglesia para decir, ay, es que yo no, es delante de Dios. Así que estés aquí o no estés aquí, la voluntad de Dios te va a seguir. Vienen los dolores de cabeza, pastor, mi familia es un desastre. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? Bueno, porque el trabajo me absorbe. Ah, muy bien. ¿Y usted escogió ese trabajo? Sí. ¿Y usted consultó a Dios? No. ¿Y cómo quiere que te vaya bien? ¿Cómo quieres que te vaya bien si dejas a un lado a aquel que todo lo puede? Eso no es lo que Cristo nos mostró en ese momento tan difícil para Él, en la tentación. Su primera tarea fue hacernos ver, derrotar a Satanás y todo lo que ella ha mencionado, pero hacernos ver a nosotros que Él fue tentado en nuestra semejanza. Que lo que Adán no pudo, Él lo logró. Y lo que vamos a ver ahora, como tercer punto, es esa comparación y ese contraste que hay entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Entre Adán y Cristo, Jesús. Adán había escuchado la voz del Padre, ¿verdad? En el Edén, Dios le dijo, ahí tienes todo el Edén para ti. Un jardín hermoso, todo es tuyo. No comas de ese árbol. Todos los árboles puedes comer, pero no comas de este. Y nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Eva, cuando estuvo enfrentando a Satanás, Satanás le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol? No. Y Eva respondió muy bien. No, Dios no ha dicho eso. Dios lo que ha dicho es que no comamos de ese. Muy bien, se sabe la lección. Pero luego Satanás insistió una segunda vez y le dijo, pero no vas a morir. Vas a ser como Dios. Vas a saber la diferencia entre una cosa y otra cosa. Vas a ser Dios. Y entonces Eva dijo, bueno, yo entonces sí quiero. Se le olvidó lo que Dios había dicho. Y luego sabemos que le dio de comer al hombre. No comas. Bueno, Cristo, hacía un momento atrás, en el bautismo, Él escuchó la voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Y ahora Satanás, 40 días después, está en el desierto diciendo, si tú eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. La duda que sembró en Adán y en Eva en el jardín del Edén es la duda que quería sembrar en Adán, en Cristo. Y es la duda que quiere sembrar en el corazón de cada uno de nosotros. No, vale, que cristiano nada. Disfruta la vida que tú no sabes, hay una sola vida. Vive y gózate allá afuera. No, anda en los placeres de tu corazón. Y la otra frase se le olvida decirla, porque ese es Eclesiastés, capítulo 11. Se le olvida que de todo lo que nosotros hagamos daremos cuenta a Dios. Satanás va a poner esa duda en mi cabeza, ¿será? No, yo quiero vivir a mi manera. Sí, vive a tu manera mejor, no a la manera de Dios. Bueno, Dios había abierto los cielos y le había dicho a Cristo, tú eres mi hijo amado. Y ahora Él trata de poner esa duda en el corazón de Cristo. No, si verdad tú muéstrame que tú eres el hijo de Dios, para ver.
Yo recuerdo que estando en Estados Unidos, había un hermano mexicano. Siempre este hermano tenía esta frase para echar broma. Y cuando él quería que la sobrina pequeña, una sobrina pequeña, le diera de los tamales que estaban comiendo, le decía a la niña, tú no eres buena gente. Le decía a la niñita, tú no eres buena gente. Y la niñita decía, sí soy, tío. Tú no eres buena gente, nada. A ver, muéstramelo. Tú no me das ese taco. Mira, toma. Y se lo daba. Y era un jueguito que yo después fui viendo y viendo. Y él lo hacía constantemente. Hermano, tú no eres bueno. Tú no eres cristiano. Para ver, tú no me das los $100 que tienes ahí en el bolsillo. Y siempre era un juego. Pero sí, así es que tú a Satanás, ¿sabes? Tú no eres cristiano nada. Mira cómo pecaste. Pero antes de pecar te dice, pero si tú eres cristiano, tú eres fuerte. Tú te vas a enfrentar a cualquier tentación y tú la vas a vencer porque el Espíritu de Dios no está en ti. Este te va a hacer fuerte. Así que anda al burdel. Sí, anda a la cantina. Se mete aquí y nos gana. Es lo que Él ha hecho constantemente desde la creación. Pero cuando se enfrenta a Cristo, con que Dios os ha dicho, y Cristo dice, sí, Dios me dijo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba convencido de que su naturaleza humana debía someterse a Dios. No importa que Él pereciera en ese momento, no importa que Él muriere allí por inanición. Dios había dicho, tú eres mi hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Bueno, hermanos queridos, Cristo nos ha dicho que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, usted y yo somos sus hijos. Somos amados porque Dios amó a Cristo. Y Cristo está en nosotros como ese escondedero. Y por eso usted y yo podemos decir con confianza, yo soy hijo amado de Dios. Yo soy uno de sus hijos que Él ha adoptado. Gracias a Cristo. Cristo escuchó la voz del Padre, tú eres mi hijo amado, y Cristo pudo vencer. Ahora, pensemos en los contrastes. Adán estaba en el jardín del Edén con todas las comodidades que se pudiera tener, no tenía hambre, y si lo hubiera tenido, tenía todas las frutas, todos los árboles a su disposición para comer cuando quisiera, cuantas veces quisiera. Porque Dios le dijo, ahí está a tu alcance, puedes agarrar la fruta cuando quieras y comerla. Cristo tenía 40 días en el desierto, sin comer, sin tomar nada. Contraste de diferencia. Adán perdió en un terreno ideal para él ganar. Cristo vence en un desierto con todas las incomodidades que esto tenía. Y ya hemos dicho que estaba en un terreno hostil, de fieras salvajes, con sed, con mucho dolor por quizás el sol, deshidratación. ¿Y por qué sé que estaba muy débil? Porque al final de cuentas los ángeles vienen a servirle, a sostenerle. Dice Marcos. Adán estaba con su ayuda idónea, que había sido creada especialmente para él, diseñada para apoyarle. Eva. Hermanos, pensemos en esto. Yo sé que aquí la mente va a decir, bueno, pero es que Eva fue que la pecó y todo lo demás. Pensemos en nuestra naturaleza pecaminosa hoy en día. ¿Le es más fácil pecar a usted cuando tiene una persona al lado que cuando está solo? ¿Cómo le es más fácil pecar? Cuando usted está solo, ¿verdad? Es más, la mayoría de las veces usted busca estar solo para pecar. Es usted en lo oscuro o en la soledad que busca para pecar. Es cuando usted simplemente maquina aquí arriba y no lo dice con palabras cuando va a hacer lo que hace. Es cuando las concupiscencias y pasiones los arrastran a usted a hacer eso que no está bien. Bueno, Adán estaba acompañado. Cristo estaba solo. Él estaba solo, no había nadie a su alrededor. Y los contrastes de uno y otro son
tremendos. Son del cielo a la tierra, si se pudiera decir. Satanás vino en forma de serpiente en el Edén, pero aquí se le apareció cuerpo a cuerpo, directo, con la misma artimaña. Y nosotros pudiéramos ver cuán tremendo es esto. Cristo venció a Satanás en el mismo terreno, en otras palabras, en el mismo cuerpo, siendo hombre. Cristo venció a Satanás, donde Adán, siendo hombre, sin pecado, porque Adán fue tentado sin pecado, ¿saben? Y Cristo fue tentado sin pecado, porque eso dice la Biblia, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice que Cristo venció a Satanás en el mismo terreno que Adán perdió toda la batalla. El punto de la tentación, al final de cuentas, es que Cristo quiere mostrar su autoridad frente al pecado. Y que el pecado no tuvo ocasión en Él. Y como no tuvo ocasión en Él, todo aquel que está en Cristo, pues tampoco tendrá ocasión. Aquel que está en Cristo, dice la Biblia, es verdaderamente libre. Al que el Hijo se libertare, será verdaderamente libre. El versículo termina diciendo que los ángeles le servían. Hermanos, Dios siempre muestra la salida. La tentación por la cual tú has pasado y has caído, ninguna de ellas ha carecido de una puerta de salida. Cada vez que tú has caído, tú no has escuchado la voluntad de Dios. Cada vez que usted ha caído es porque no ha visto esa puerta que el Señor ha puesto de par en par allí para que tú salgas. ¿Y por qué no la veo, hermano? Pastor, ¿por qué yo no veo la puerta cada vez que estoy en la tentación? ¿Sabe por qué? Porque no se somete a su voz. Porque su voz le es extraña a usted. Porque no pasa tiempo escuchando la palabra de Dios, sino que escucha a otras cosas. Cristo estaba aquí y Él estaba seguro, yo soy el Hijo amado de Dios. Por eso pudo enfrentarse a cualquier tentación y vencerla sin ningún problema. Él estaba seguro de lo que Él era. Usted y yo, ¿estamos seguros de lo que somos? ¿Estás seguro de que tú eres hijo de Dios? Yo pudiera preguntarle, ¿es usted un hijo de Dios? Bueno, hay dos nada más, tres. ¿Son o no son? Amén. Ok. Está bien. Están agarrando un poquito de despertar. Hermanos, de lo que estamos hablando aquí es que nosotros tenemos un alimento espiritual, el cual debemos nosotros ir constantemente. Porque cuando nuestro espíritu está débil, ¿saben quién se pone fuerte? Nuestra carne. Y nuestra carne se pone fuerte y va a querer saciarse más. Y más, y más, y más. ¿Y sabe qué pasa con el espíritu? Está chiquito, está débil. Y cuando viene la tentación, pues la tentación nos gana. Porque lo espiritual realmente no está fuerte. Y somos llevados de un lado para el otro. Pero cuando nosotros empezamos a comer de la palabra de Dios, no me puede mover fácilmente. ¿Y por qué no me puede mover fácilmente? Porque recuerdo quién es el centro de mi vida. Recuerdo lo que Dios sí me ha dicho. Yo recuerdo sus promesas y veo la respuesta de Dios por medio de su palabra en eso que yo estoy atravesando. Usted dirá, hermano, hay situaciones que yo paso en mi vida que son difíciles de ver. Bueno, todo se canaliza por medio de lo que Cristo ha dicho en su palabra. Sí, pero yo estoy pasando un problema económico. Bueno, el Señor dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero si te dejara pasar por dificultad o estrechez económica, es para mostrar su propósito en ti. Posiblemente tu confianza está puesta tanto en la riqueza que no deja ver que el que te sostiene es Dios, es Cristo y no tu trabajo. Y es necesario entonces pasar por esa prueba para que cuando estés en medio de esa prueba tú recuerdes, ya voy. Quien me sostiene es Dios. No voy a temer lo que pueda hacer el hombre. Y si tiene un trabajo que deshonra a Dios, usted dejará ese trabajo. Yo conozco personas que me han dicho, hermano, estoy bien porque conseguí un trabajo, estaba orando por un trabajo. Muy bien, gloria a Dios,
¿Qué fue el trabajo que conseguiste? En una licorería. No, pero yo no tomo. Yo solo lo vendo. Bueno, usted es un instrumento de Satanás para que muchas personas se pierdan. Hermano, y son cosas que se están dando en el cristianismo. ¿Y saben por qué? Una vez más, porque su cimiento, lo espiritual, no está donde tiene que estar. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tú vas a escuchar la voz de Dios y vas a rehusar las ofertas de este mundo, del diablo. Tú vas a hacer y escuchar lo que es la voluntad de Dios para tu vida, aunque eso te cueste tu vida terrenal. Aunque eso te cueste no ser famoso, aunque eso te cueste que tengas que sufrir toda tu vida aquí, tú vas a hacer la voluntad de Dios realmente si tú eres un hijo de Dios. Hermanos, es difícil hacer la voluntad de Dios. Es difícil, no es tan fácil. Pero si tú eres un hijo de Dios, seguro estoy que tú puedes. Tú preferirás estar con hambre que fuera de la voluntad de Dios. Tú preferirás atravesar por las dificultades que tengas que atravesar, pero estar en la voluntad de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú preferirás ser una persona nada popular por estar en la voluntad de Dios. Y este tema pica y se extiende. Porque hoy en día tenemos las redes sociales y es nuestro mundo. Si tú no estás en las redes, no estás en nada. Y vemos cristianos, cristianas, que están en estas redes sociales, ¿verdad? Cada una de ellas muestra un aspecto de la vida del hombre. Y las mujeres o los hombres salen bailando frente a una cámara de una manera que no es apropiada. Y solamente para que otras personas del otro lado, que ni siquiera conozco, me den un like. Pero cuando escuchamos a una predicación bíblica, pues no le damos like, no compartimos eso. ¿Por qué? Porque no es popular. Porque en la predicación me dice que yo debo más bien someterme a Dios. No, nosotros somos libres. Esa no me gusta. Le voy a dar like a aquello que mi carne ciertamente llama. En este mundo de las redes sociales donde todo lo que es mi vida, pues tiene que ser publicado por allí. Y eso es popular. Y lo hacemos simple y llanamente para obtener el favor, o más bien el favor no, una satisfacción temporal de esta humanidad. Que dicho sea de paso, hay personas que alcanzan esa satisfacción y el momento que es desagradable para el público o porque emite un consejo diferente a lo que el público delante está llevando, pues esa popularidad se viene en picada. ¿Cuántas personas de la sociedad, personas públicas, verdad, que se han hecho públicas por quizás sus canciones o por ser actrices, actores, y luego se levantan frente a todo este movimiento homosexual y gay que hay en el mundo, solamente emiten su opinión diciendo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con todo este movimiento, yo estoy de acuerdo con lo que la sociedad o la base de la sociedad es. Un hombre y una mujer e hijos componen la familia. Pues le llueven personas. Y todos aquellos que le seguían por su arte ahora dicen cualquier tipo de cosas. Y personas se van y se quitan la vida. ¿Por qué? Porque lo que los mantenía con vida era el like que me daba esa persona. Por eso muchos no quieren enfrentar eso. Y simplemente lo que hacen es, ¿qué es lo que está en boga? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces yo voy con eso. Hermanos, usted y yo fuimos llamados a ir contra corriente. ¿Qué significa? Que si el río viene de allá para acá, con toda su fuerza, porque viene crecido, pues usted es una piedra rebelde. Que no solamente se queda estática allí soportando todo lo que viene, sino que avanza en dirección opuesta. Es que cuando Satanás quiere tentarle, usted escucha la voz de Dios, Dios paga más. Dios paga más. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, entonces escuchará la voz de Dios y empezará a ver la tentación como algo que va a enfrentar, pero que siempre debe buscar la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pero si no es un hijo de Dios,
usted puede estar seguro que la voluntad que usted sigue no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que usted está cautivo. Usted está enlazado. Usted está amarrado con un lazo que ha fabricado el diablo y que está a su voluntad y es llevado de un lado a otro. Cuando usted dice, no, yo decido, realmente es Él quien ha puesto esa decisión en usted y que realmente no es de Dios. Pero si usted en esta mañana está aquí y ha escuchado la voz de Dios, entonces usted puede ser libre. Dice la Biblia que no endurezcas tu corazón, si has escuchado, leímos temprano, Hebreos. No endurezcas tu corazón cuando escuches la voz de Dios. Y Dios, por medio de su palabra, nos ha dicho que Él ha vencido para librarte a ti y a mí. No tienes que seguir tú enlazado allí. Si has escuchado la voz de Dios, entonces tienes que venir a su presencia, como dice Él, humillado, arrepentido, pidiendo a Dios que perdone tu vida. Y no importa lo que pase de aquí en adelante, porque Él asegura que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Eso significa que tienes vida no solamente los 80 años que tienes de vida aquí, los 90, los 100, sino que tienes vida más allá de la muerte. Una vida como nunca usted lo ha vivido. En un lugar que usted nunca ha podido ver, ni siquiera las películas más majestuosas han podido crearse para mostrar ese lugar. Ese lugar, ese cielo de esplendor donde no habrá llanto ni dolor, no habrá lágrimas, donde el Señor sea quien enjugue todas nuestras lágrimas, quite nuestras lágrimas y estaremos en el gozo perenne de Dios. Si esa es su condición, entonces la solución a eso es Cristo. Cristo se identificó para que usted viniera a su presencia de esa manera. Usted cristiano que está aquí, hermano, escuche la voz de Dios. Hermano, escuche la voz de Dios. Todo aquello que usted hace fuera de la voluntad de Dios es pecado, ¿sabe? Y trae consecuencias. Y no es como que usted sufre la consecuencia y no más. No, Dios no se goza cuando usted sufre una consecuencia. Cuando usted está pasando la consecuencia, no es como Dios diciendo, te lo dije. No, Dios no hace eso. Eso lo hace el acusador. ¿Sabe qué dice Dios? Primera de Juan 1:9. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y Él, Dios, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No crea en la mentira del diablo. ¿Y tú qué eras hijo de Dios? Mira cómo te comportas. No, recuerda la voz de Dios. Él está allí para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ven arrepentido. Pero antes de pecar, recuerda, en la misma tentación, Dios tiene una salida para esto. No la puedo ver, Señor, ahora mismo. Padre, ayúdame a ver la salida en medio de esto. Y Dios le mostrará la salida. No se deje llevar por lo que Satanás dice. Confíe en la voluntad de Dios, aunque tenga que perecer en el intento. Vamos a orar.